Bien, nosotros lo que hemos podido tener documentos oficiales, incluso de organismos de derechos humanos y de tribunales de justicia, tenemos a 5 personas registradas como detenidas desaparecidas, secuestradas. Daniel Romanuti, que recién, ahora a la mañana, fue un homenaje que hizo el municipio allí en donde era el ex Banco de Córdoba. Raúl Cardoso, María Elma Viale, Juan José Lazo, Víctor Vie. Bien. Un poco, si querés, te cuento de cada uno. Con respecto a Daniel Romanuti, que aprovechando que fue hoy el homenaje, Daniel había hecho su primaria en el Ortiz de Ocampo y el secundario en el Sarmiento. En ese sentido, investigando respecto a cómo arrancan muchas militancias en nuestra zona, encontramos que el Colegio Sarmiento y el Colegio Seminario fue un semillero importante con respecto a las primeras discusiones y debates políticos de jóvenes en nuestra zona. Daniel estudiaba en Córdoba, se había casado, vive en Córdoba, su tío trabajaba en el banco, era gerente del Banco Córdoba aquí en Colonia Carolla, y empezó a trabajar en el Banco Córdoba. Su familia era de Jesús María, pero sí, él ya estaba instalado en Córdoba. Exactamente, con la particularidad a su vez que era sobrino de Romanuti, interventor de Córdoba, es decir, su tío era militar y era interventor de facto de la ciudad de Córdoba, es decir, que tenía un peso político importantísimo. El coronel Romanuti. Exactamente, exactamente. A partir de testimonios de Teresa Meschiati, que es una expresa política que estuvo alrededor de 2 años y medio en la Perla, se pudo reconstruir algunos relatos sobre el paso de Daniel, que no hay muchos registros. Lo que sí se sabe es cómo fue el mecanismo del secuestro. El secuestro de Daniel fue el 10 de noviembre del 77, 2 días después que Raúl Cardoso, que ya les voy a contar, que es otro desaparecido aquí de Jesús María, vienen en un auto desde Córdoba. Habían sacado a 2 presas a lanchear, se denominaba lanchear, bien, cuando se utilizaban los presos políticos para los operativos, para que señalaran o directamente para sacarlos y amedrentarlos, digamos, psicológicamente, simbólicamente, al utilizarlos en los operativos de secuestro de personas. Vinieron hasta el banco por la mañana, lo hicieron llamar a Daniel. Daniel cruzó, habló con las personas que estaban en ese vehículo. El vehículo que estaba estacionado en la Plaza Nicolás Avellaneda. Al frente, exactamente. Recordemos que el Banco de Córdoba es donde está la parte de rentas, digamos, del municipio, ahora al lado. Estacionó, digamos, del lado del Castelo. Y ahí Daniel intercambió unas palabras, volvió al banco. Se dice que, de acuerdo a su hermana, pidió permiso para retirarse antes. No se sabe bien al final a qué hora se retiró. Y bueno, cuando salió del banco, entró al auto, obviamente, lo estaban esperando y nunca se supo más nada Bien. de él. No fue un operativo en el que lo esperaban para apresarlo en la vereda, sino que por los relatos él fue como entregado, digamos, algo así. No, lo que te quiero decir, no estoy planteando que fue necesariamente entregado, de eso no hay. Lo que estoy diciendo es cómo otro mecanismo más que utilizaba la dictadura era el lancheo. Por lo general, dentro de los distintos campos de concentración se dividían las fuerzas, bien, el ejército, las distintas fuerzas, se armaban comités específicos, y entonces había militares dedicados al PRT, al ERP, a montoneros, a FARC, a los sindicatos, bien, y cada uno de esos grupos de tarea que se armaban entre los militares se dedicaban a investigar específicamente a partir de las filiaciones políticas de determinados militantes. Cuando vinieron a buscarlo a Daniel, vinieron pesos pesados, mandados directamente por Menéndez, bien, Acosta, el Tigre Acosta, por ejemplo, que ya han sido sentenciados. La causa de Daniel Romanuti está en la causa ahora de la mega causa de la Perla 2. Se llama la mega causa de la Perla porque contiene 21 expedientes distintos. A partir de la reconstrucción de los relatos, el caso de Daniel entra en lo que es la causa Rodríguez 2,
es decir, que se está juzgando en estos momentos a 7 militares, bien, por su participación en el secuestro, tortura y asesinato de 107 víctimas, bien, del genocidio. Entre ellas Daniel, que era un estudiante de Ciencias de la Información también. Exactamente. Entre ellos estaba Daniel. Después, les decía 2 días antes, Raúl Cardoso. Raúl era también oriundo de Jesús María. Él se dedicó al arte, estudiaba en la Figueroa Alcorta, arte. Bien. Él fue secuestrado en su pensión en la que vivía en Córdoba el 8 de noviembre del 77. El caso de él está dentro de la causa Brandalisis, que es una causa que hace unos años ya fue sentenciada, que fueron sentenciados incluso Menéndez ahí a cadena perpetua y otros 4 militares más. El que quiera puede acceder a la sentencia completa por internet, que ahí están las 450 fojas de la sentencia. Es una causa particular porque también era en un contexto del secuestro de 4 militantes del PRT, 3 días antes que lo secuestran a Raúl. Secuestran a Brandalisis, a Palacios y a Lajas. Bueno, una situación también con muchas... Cuando uno empieza a ahondar la historia son cuestiones fuertes. Por ejemplo, el caso de Lajas, cuando lo van a secuestrar, estaba cuidando a su sobrina de 6 meses y los militares lo llevan y dejan a la beba sola, que a las horas aparece un familiar y la encuentra la bebita sola en la casa de 6 meses que la habían dejado abandonado. Incluso después los militares vuelven para saquear la casa y robarse pertenencias y todo. La cuestión de Raúl, bueno, lo que le decía, era militante del PRT. De esa causa Brandalisis, lo que queda establecido es que estuvieron en La Perla, estuvieron alrededor de un mes secuestrados, torturados, bien, y en un operativo lo que se denomina ventilador, que es cuando los militares toman a detenidos dentro de los centros clandestinos de detención y los hacen fraguar como enfrentamientos. Entonces, los matan, los llevan a un determinado punto, en el caso de ellos 4 juntos, los llevan en la esquina de Sagrada Familia y Colón, le plantan armas, los mataron a balazos, entonces al otro día se le cuenta a la sociedad que en un enfrentamiento con subversivos fueron abatidos, por así decirlo, estas personas. Los 4, incluido Raúl Cardoso, pasan al hospital militar, del hospital militar a la morgue judicial, y ahí están aproximadamente 5 o 6 meses en la morgue, y son enterrados, ahí vemos una foto de Raúl, fueron enterrados como NN en el cementerio de San Vicente, que incluso están todas las actas hechas respecto al enterramiento de los cuerpos, identificados como NN Cardoso, NN Brandalisis, con una numeración. Están las actas también de las atenciones médicas fraguadas, digamos, diciendo por las razones que murieron tras el enfrentamiento. Entonces explica que fueron por balas, muerte por hemorragia, etcétera, etcétera. Y de los 4, gracias al gran trabajo del equipo de antropología forense argentino, a Hilda Palacios, ha sido un cuerpo que fue encontrado en las fosas comunes del cementerio de San Vicente, y fueron restituidos los restos a la familia. Pero de Brandalisis, Lajas y de Cardoso no se sabe nada aún. Después tenemos el caso de Víctor Jorge Vie, Pochito Vie, Pocho Vie, o le decían el flaco Inri, porque era flaco como Jesús y era parecido. Él estudió en el Liceo General San Martín, lo expulsan de ahí, después estudia agronomía, se recibe. Después hay un registro en la Universidad Nacional que alrededor del 76 había empezado su doctorado en agronomía. La militancia de Jorge va en torno al peronismo, y es uno de los fundadores de la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, una de las organizaciones armadas vinculadas al peronismo, que después se funcionan con Montonero. Incluso Víctor estuvo preso en Rawson, él cae en el 71 preso, estuvo 2 años preso. Cuando gana Cámpora lo liberan, es indultado. Incluso también pueden acceder al indulto por internet, donde figura el nombre
Víctor. Él ahí pasa, digamos, obviamente a la clandestinidad en distintos puntos del país, alrededor de la construcción de su organización, bien, y es asesinado en el 77, en el partido de la Matanza, y figura al día siguiente de su muerte, figura como si fuera abatido en un enfrentamiento, pero nunca se entregó el cuerpo, digamos, a los familiares. No se sabe nada aún tampoco de él. Tenía 30 años cuando falleció. Los 5 casos que están ahí van de los 21 años a los 30 años. 30. Bien. Juan José Lazo y María Elma Viale, también queda para contar sobre... Bueno, de María Elma, ella relata la familia, era amante de la música, desde los 4 años empezó a tocar el piano, de hecho no cursó el secundario porque se dedicó de lleno a estudiar la música, pasaba 6, 8 horas diarias tocando el piano. Después, cuando se decide iniciar la universidad, rinde todas las materias libres secundarias en 2 años, o sea, una persona muy dedicada y muy, muy inteligente. Ella inicia, digamos, su vínculo con la militancia a raíz de hacer pareja con José Polti. José Polti es uno de los encargados militares del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que muere en el 71, y a partir de la muerte de su pareja, ella empieza a militar también muy fuertemente. La particularidad de este caso es que al padre de ella y a uno de los hermanos los secuestran, previo al secuestro de ella, y los tienen 10 días en Campo La Ribera, otro centro clandestino de detención ubicado en Córdoba capital, que bueno, allí son torturados. Incluso cuentan que el día que los van a soltar, digamos, a él y a su hermano, van en un camión con otros jóvenes y otras chicas. Mientras viajaban en el camión, violan a una de las chicas, los militares, al frente de ellos, todos con los ojos tapados, y los largan en un descampado y después regresan. Ellos, por las cuestiones de seguridad que veían, digamos, la participación de María Elma era muy fuerte, muy activa. Ellos tuvieron que mudarse a La Rioja, después se mudaron a San Luis, y María Elma después forma pareja con Llorens, con Manuel Llorens, que también es un dirigente muy importante de lo que fue el PRT-ERP, que también tiene desaparecidos varios familiares. El 13 de mayo de 1977, María Elma habla con su hermano y le cuenta que iba a ir en Buenos Aires, ¿no? Que iba a ir hasta la casa a verlo. Cuenta el hermano que por esas cuestiones de la cotidianeidad, como nunca en su vida le había dejado como un humilde cotidiano, un regalo cotidiano, toda la ropa lavada y planchada. Cuando llega del trabajo su hermano, ve que no se había tocado nada, no estaba todo en su lugar, como que no hubiese venido. Pasaban las horas y no llegaba. María Elma le había dejado una carta a él para que abriera solamente en caso de que le pasara algo a ella. Él, digamos, presentía que algo estaba pasando y abre la carta. A partir de abrir la carta, va a ver a un amigo de ella, porque tenía 2 hijas, una hija de 2 y 4 años, bien. Va a ver a un amigo de ella que sabía dónde quedaba la guardería, dónde estaban las nenas, y logra contactarse con la guardería. Afortunadamente las maestras estaban muy preocupadas, pero no habían contactado a las autoridades, porque quizás se las podrían haber llevado a las chicas al saber el apellido, y se las entregan alrededor de las 12 de la noche las maestras, y a partir de allí él con su madre criaron estas 2 niñas, que de María Elma no se sabe nada, tampoco. No buscaron, se sabe ni siquiera en qué circunstancias. No, la buscaron muchísimo, hicieron habeas corpus. El hermano cuenta incluso que en Buenos Aires, cuando va a presentar el tercer habeas corpus a la justicia, militares lo agarran, lo llevan al sótano, digamos, un piso de abajo de tribunales, donde lo golpean y lo amenazan y le dice que si presenta otro habeas corpus lo matan.
Esto es hablando de qué fecha, posterior a la finalización de la dictadura. No, 77. 77. Los habeas corpus Sí. se empezaron a presentar apenas las familias tenían familia desaparecido. Sabemos que muchos abogados también incluso fueron secuestrados, detenidos, desaparecidos por presentar habeas corpus. Y bueno, y muchos abogados también se negaron a presentar habeas corpus por miedo, obviamente, pero asimismo hubo otros abogados que sí lo hicieron, ¿no? Que sí lo presentaban. O incluso contaba también el hermano de María Elma que a la salida de tribunales, secretarios de abogados se ofrecían por lo bajo a escribirte los habeas corpus, pero que después vos lo presentara uno, digamos, el escrito, pero hacían, digamos, esas changas, por así decirlo, para cobrar dinero los secretarios, redactando los habeas corpus. Y María Elma tenía 29 años en ese momento cuando desaparece. En un momento, recuerden ustedes que hay un militar de apellido Silingo, que figura como si fuera por así decirlo, un quebrado, que en algún momento cuenta algo respecto a los vuelos de la muerte, y después niega todo. En teoría parecía alguien como muy parecida a María Elma, vinculado a los vuelos de la muerte, pero no hubo confirmación de eso, ¿no? Después el caso de Pichuco Lazo, Juan José Lazo, él tenía 21 años. El caso de él también es particular porque es en el secuestro y la desaparición es en el 71, cuando tenía 21 años, estaba cursando Ciencias Económicas en la Universidad Nacional y trabajaba en el Banco de Córdoba también. Estaba vinculado, digamos, al peronismo de base, a la juventud peronista. Todos lo recuerdan como una persona muy alegre, muy activa, con mucha energía, con mucha capacidad también de discusión, muy inteligente. Recuerdan incluso a algunos que iba a los boliches de acá de la zona y llevaba panfletos para discutir política adentro de los boliches o a la salida de los boliches, algo que hoy sería totalmente impensado. Hilda Bustos nos contaba que lo recordaba a Pichuco un día, la última vez que lo ve ella con vida a él, recuerda que fue el día después de la muerte de Rucci, el asesinato de Rucci, y que iba en un colectivo Pichuco y asoma la mitad de la cabeza por fuera del colectivo para saludarla con los dedos en B. Esa es la última vez que lo vio Hilda vivo a Pichuco. El caso de Pichuco está en la causa Vergés, bien, que por distintos relatos, digamos, se va llegando a saber, digamos, que pudo haber pasado por algunos centros clandestinos de detención, él específicamente en la Ribera, en el campo. Si ustedes van hoy al campo de la Ribera, van a ver una foto de Juan José Lazo, y es la que estamos viendo ahora en este momento por la web de ustedes, pero todavía no se sabe nada de él, ¿no? Eso ni en qué circunstancias. No se sabe absolutamente casi nada de circunstancias, de nada, ¿viste? Sino por ahí sí está pasando, ¿no? Que en los juicios, cuando tenemos los alegatos, digamos, que los testigos van declarando, hasta que no queda sentencia firme, nosotros, digamos, no podemos acceder bien a esos alegatos. Entonces hay que esperar para que esté la sentencia firme para leer los testimonios. A veces algunos testimonios quedan ahí, después no son conocidos, digamos, para toda la comunidad. Algunas personas, cuando testigos que sí declaran ante la prensa, cuentan ante la prensa, o escriben libros o relatan, como es el caso, por ejemplo, de Víctor Vié, compañero de militancia de Víctor Vié, escribieron libros sobre los distintos militantes. Algunas de las cuestiones que les conté de Víctor están extraídas de ahí, otras de los familiares, pero hay algunas cuestiones que son difíciles de saber incluso, ¿no?